misterio de la piedad. Y recuerde usted lo que hablábamos la semana pasada, decíamos, misterio de la piedad equivale también en el Nuevo Testamento, las palabras piedad equivale a fe. Así que aquí se está hablando de un gran misterio sobre la fe, sobre nuestra fe, sobre nuestra doctrina. ¿Y cuál es ese gran misterio? Observe usted cómo comienza el versículo 16, continúa, o sea, la parte que comienza como un verso, ya como poesía, dice, Dios fue manifestado en carne. Hermanos, está hablando de la encarnación de Dios, Dios hecho hombre. De eso hablábamos la semana pasada. Y la semana pasada estábamos recordando lo que bien dice las Escrituras, por ejemplo en Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre. Y también leímos la semana pasada Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante, donde dice que Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, de forma de Dios pasó a forma de siervo, dice la Biblia. Y eso es lo que dice aquí en el 3:16, cuando dice Dios fue manifestado en carne, y luego sigue diciendo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermano, lo que Pablo está haciendo aquí en este versículo 16, cuando habla de grande es el misterio de la piedad, está resumiendo, está compendiando, está reduciéndolo, todo lo que viene a ser la vida de Cristo Jesús. Desde la posición celestial como Dios, toda su vida, hasta que Jesucristo regresa al cielo, asciende al cielo otra vez, cuando ha terminado su ministerio terrenal. Ese es el gran misterio de la fe que Pablo nos dice acá. Pero luego el capítulo 4, versículos 1 al 5, que ya hemos tratado el domingo pasado, Pablo le va a advertir a Timoteo y nos advierte a nosotros sobre el gran peligro de la falsa doctrina, la apostasía. Gente que se aleja de la doctrina, gente que deja de enseñar que Cristo es Dios en la carne. En el capítulo 4, versículo 1 al 5, podemos leer rápidamente, por favor, dice, pero el Espíritu Santo, obvio, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán, sinónimo de alejarse, se alejarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El problema de la falsa doctrina, Pablo está aquí denunciando. Ten cuidado, Timoteo, le dice. Entonces, hermanos, Pablo, cuando comienza el versículo 6, por eso le dice, si esto enseñas a los hermanos. ¿Si enseña qué? Si enseña el gran misterio de la fe. Y si enseña la advertencia. Timoteo, hay un peligro de caer en la falsa doctrina. Si uno se aparta de la fe, uno puede deslizarse fácilmente en la falsa doctrina. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Por eso dice, si esto enseñas a los hermanos, y luego observe usted lo que dice, versículo 6, por favor, dice, serás buen ministro de Jesucristo. Cuando yo estaba leyendo este versículo, queridos hermanos, para la prédica de esta mañana, mi mente se retrotrajo a cierta fecha, si no me equivoco, al año 1979
o 1978, no recuerdo bien la fecha. O sea, no he podido consultar mis apuntes que tengo por ahí, porque yo tengo muchas cosas anotadas, no he podido consultar a causa de que estoy muy sobrecargado con mi tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Yo en ese entonces era un muchacho de 13 años de edad, todavía ni había cumplido 14. Y recuerdo que fuimos con los hermanos de mi iglesia, en ese tiempo la Iglesia Bíblica Bautista de Comas, a una ceremonia de ordenación del pastor en la Iglesia Bíblica Bautista El Bosque. Mire usted cuántos años, ¿ah? Y hermano, muchacho, todavía entré a la Iglesia El Bosque, primera vez que iba en aquel entonces, un templo grande, un salón grande. Y algo que yo vi colocado en la pared, ahí en la parte alta, fue justamente parte de este versículo. Hermano, y desde ese momento se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Literalmente se quedó grabado como fuego. Así, porque ahí decía justamente esto. Si esto enseñas, decía, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Eso era lo que decía ahí en la pared. Lo habían escrito los hermanos, habían colocado, pegado las letras, porque en aquellos tiempos no teníamos la tecnología que hoy en día tenemos, como por ejemplo de esos letreros blancos que están ahí, se manda a imprimir y se clava ahí y está. No, en esos tiempos teníamos nosotros que dibujar la letra en las cartulinas, en el papel de color, y teníamos que andar cortando letra por letra, y teníamos que andar pegando en las paredes. Entonces yo llegué a la iglesia y vi ese versículo que decía esto: si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios que yo leí en ese momento se grabó en mi corazón, en mi mente, y créame usted que siempre quedé pensando en esto: cómo llegar a ser un ministro de Jesucristo. Yo ya sentía en aquel entonces el llamado de Dios para servirle. Yo ya a mis tiernos 12 años de edad, mire usted, a los 12 años de edad, yo ya estaba seguro que yo quería servir a Dios. Yo estaba convencido. Yo quería terminar mis estudios escolares, recién estaba comenzando la vida escolar, la secundaria, pero yo quería ya servir a Dios. Y cuando voy ahí y veo este versículo, se grabó, y de ahí en adelante yo sencillamente pensaba y decía, no, ¿cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Yo quiero ser un buen ministro de Jesucristo. Yo quiero ser un hombre que sirva a Cristo el resto de su vida, y cuando llegue el final de mi vida, quiero escuchar de Cristo cuando llegue al cielo que me pueda decir, bien, buen siervo, fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Así que hermanos, esta mañana quiero con ustedes compartir lo que yo entiendo, esta porción de Timoteo del versículo 6 al 16, lo que se enseña cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Y yo entiendo, hermano, leyendo aquí la Biblia, lo siguiente: que el buen ministro de Jesucristo tiene varios rasgos. Y yo estaba viendo y encuentro 6 rasgos. O sea, 6 formas de reconocer a un buen ministro de Jesucristo. O también puedo decirlo así: si usted algún día aspira a llegar a ser obispo, porque eso es lo que habla Pablo en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si usted anhela ser un pastor algún día, o ser un misionero algún día, esto es lo que usted tiene que tener en su vida. Estos 6 rasgos que vamos a mencionar esta mañana a la luz de la palabra de Dios. Entonces, rasgo número 1, si usted quiere ser un buen ministro de Jesucristo, rasgo número 1, versículos 6 y 7, yo lo llamo así: el buen ministro de Jesucristo está nutrido con la sana doctrina. Fíjese, está nutrido. O sea, quiere decir que está bien alimentado de la sana doctrina. Versículo número 6 y 7 dice:
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y luego dice, nutrido con las palabras de la fe. Nutrido con las palabras de la fe. O sea, bien alimentado con el mensaje de la fe que hemos leído hace un momento. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la fe. Bien alimentado de la palabra de Dios. Y dice, y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está, hermanos míos. El hombre que quiere ser un buen ministro de Jesucristo tiene que estar bien alimentado con la palabra de Dios. Y eso se necesita recibir buena enseñanza desde pequeños, en el sentido espiritual. Algunos que hemos tenido la gracia de llegar a los pies de Cristo de niños, tenemos esa bendición de haber recibido enseñanza desde niños. Otros desde adolescentes o jóvenes o adultos, al margen de la edad cronológica física, recibir enseñanza desde que somos tiernos en el Señor es clave, es importante, hermanos. Por eso es que tenemos que ser fieles en asistir a la iglesia local para recibir buena enseñanza, buena formación en la palabra de Dios. En algún momento dado les he contado que antiguamente en nuestras iglesias había solamente un sistema de enseñanza de escuela dominical nada más. Muy buena. Se establecía cierta cantidad de lecciones durante ciertos años y en las mismas lecciones daban vueltas todo el tiempo y vueltas daban, ¿no? Y nosotros íbamos a la escuela dominical y pasábamos toda nuestra vida en la escuela dominical desde niños, adolescentes, jóvenes, estábamos ahí recibiendo las mismas lecciones, que duraban algo así como 5 años, si no me equivoco, duraba todo el círculo. Así que terminaba 5 años y volvíamos todos a la lección número 1. Y otra vez le estábamos dando vueltas todas las lecciones, ¿no? Hermano, y se aprendía la palabra de Dios, se aprendía la palabra de Dios. Y salíamos fortalecidos en la palabra de Dios y conocíamos la palabra de Dios. Y estábamos contentos recibiendo la palabra de Dios. Ahora, hermanos míos, el hombre de Dios entonces es una persona que está nutrido con la sana doctrina, pero tiene que desechar algo en este crecimiento. Versículo número 7, la primera parte del versículo número 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Interesante, ¿no? Interesante. O sea, el hombre de Dios no tiene que comerse todo lo que hay. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque el versículo número 6 dice que el buen ministro de Cristo está bien alimentado con la palabra de Dios, bien alimentado con la sana doctrina. Pero tiene que desechar en su alimentación, que tiene que desechar, dice, fábulas, o sea, mitos, cuentos, historias que no tienen base en la Biblia. Y Pablo aquí va a hacer referencia a una expresión muy típica de su contexto cultural. Dice, desecha los cuentos de las viejas, dice. Hermanos, eso es lo que Pablo está hablando, las historias que contaban las abuelas, a eso se refiere Pablo. Eso es literalmente lo que está diciendo ahí, los cuentos de las abuelas, porque las abuelas son expertas en contar cuentos, ¿o no? Dígame, son expertas, ¿sí o no? Por ejemplo, mi abuela, por parte de mi madre, era una señora que contaba unos cuentos, hermanos. Yo no sé dónde lo sacaba la abuela los cuentos. Con mis hermanos, cuando nos reunimos, a veces recordamos. ¿Te recuerdas cuando la abuela nos contaba este cuento? ¡Claro! ¿Dónde sacaría la abuela ese cuento, no? El asunto era que cada vez que lo contaba la abuela el cuento, nunca era igual, ¿no? Y la vez pasábamos recordando entre mis hermanos, decían, no, pero si no era el cuento, era así. Es que lo que pasa es que la abuela nos tenía como 100 versiones del mismo cuento, decíamos, ¿no? Y cada vez cambiaba el cuento, lo hacía más grande, más corto, le aumentaba personajes, hechos y todo. Nos asustaba, nos hacía llorar, nos alegraba, pero así era la abuela, pues, ¿no? Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, si tú quieres ser un buen ministro de Cristo, tienes que estar bien alimentado con la palabra de Dios. O sea, aliméntate con la Biblia, le dice, aliméntate con la palabra, pero desecha fábulas, desecha cuentos que no tienen ninguna base en la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Otro rasgo.
El hombre que quiere ser un buen ministro de Jesucristo, en segundo lugar, un rasgo número 2, se ejercita para la piedad. Se ejercita para la piedad. El versículo número 7, la segunda parte del versículo número 7, o las últimas palabras del versículo número 7, realmente, Pablo dice, ejercítate para la piedad. ¿Ok? Observe usted, aquí Pablo va a hablar un poco de ejercicio, de gimnasia. Luego dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Ok? De ahí vamos empezando algo muy importante. Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal no sirva para nada. Pablo dice, es poco provechoso, dice. Está hablando, porque Pablo está hablando más que todo de la vida espiritual. Y Pablo dice, en cuestiones espirituales, el ejercicio corporal es poco provechoso. Pero hay que ejercitarse, dice, en la piedad. Y luego sigue diciendo el versículo 8, dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y luego el versículo 9 termina remachando, golpeando el asunto, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hermanos, aquí hay que ponernos a pensar un momento. Si hablamos de ejercitarse para la piedad, ¿qué es piedad aquí? ¿Qué es piedad acá? Bueno, ¿o cuál es la palabra piedad aquí que se ha hecho la traducción? Bueno, la palabra piedad acá es una palabra que en nuestro idioma más calza la palabra sumisión a Dios. Sumisión a Dios. O sea, está hablando de someterse a Dios. Así que en el versículo 7, cuando dice ejercítate para la piedad, está diciendo ejercítate en la sumisión a Dios. Y en el versículo 8 lo mismo, cuando dice pero la piedad para todo aprovecha, ahí está diciendo la sumisión de Dios para todo aprovecha. Algo que nosotros necesitamos aprender en el ministerio, si usted quiere ser un buen ministro de Jesucristo, es someterse a Dios. O sea, aceptar que Dios es la autoridad en nuestras vidas. Si usted quiere llegar un día a ser pastor, misionero, evangelista, usted tiene que aprender lo que es la obediencia. Usted tiene que aprender lo que es la sumisión. Usted tiene que aprender la sumisión, la obediencia. Empiece por lo más básico, en su casa, a sus padres, si todavía es un joven. Obedezca a sus padres. Está aquí en la iglesia, sométase a sus autoridades en la iglesia, al pastor de la iglesia. Aprenda lo que es la sumisión. Usted tiene que aprender lo que es sumisión. Porque si usted no aprende lo que es sumisión, si usted no aprende lo que es obediencia, entonces sencillamente usted no se está preparando para ser un buen ministro de Jesucristo. Tiene que aprender lo que es la sumisión, tiene que aprender lo que es la obediencia a Dios. Y se aprende por lo más básico. Por eso es que el versículo 9, Pablo termina, como dije hace un momento, remachando el asunto. Pablo dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, la sumisión, la obediencia es clave, y Pablo dice, todos tienen que entender que tenemos que aprender a obedecer a Dios. Otro rasgo, si usted quiere ser un día un pastor, si usted quiere ser un día un ministro de Jesucristo, otro rasgo, el rasgo número 3 sería, usted tiene que estar listo para sufrir en el ministerio. Si usted anhela llegar a ser pastor, si usted quiere ir un día a prepararse para servir a Dios, usted entienda, el ser ministro de Jesucristo conlleva sufrimientos, conlleva limitaciones. Entienda esto, Si usted quiere un día llegar a ser un hombre de Dios, entienda que usted va a tener que pasar por la escuela del sufrimiento. No se puede llegar a ser un siervo de Dios sin pasar por el desierto. Como Moisés. Antes que Moisés llegue a ser el hombre que dirigía a Israel en el desierto, él estuvo primero en el desierto durante 40 años
no guiando a un pueblo, sino guiando a un grupo de animales. Ahí sufriendo en el desierto, Dios trabajando en la vida de Moisés, perfeccionando su carácter, su persona. Entonces, antes que usted llegue a ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, usted tiene que pasar por el sufrimiento. Versículo número 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Dice, estamos ahí trabajando y sufriendo oprobios. O sea, estamos trabajando fuertemente y estamos luchando, dice. Estamos esforzándonos al máximo. Y en otra parte Pablo va a hablar de que aquellos hombres que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Entiéndalo bien, no existe esa historia de que uno puede llegar fácilmente al ministerio. No existe, no hay eso. En una ocasión alguien me decía, oh pastor, es bien fácil llegar a ser pastor, ¿no? Digo, no sé en dónde, le digo. Pero yo no conozco ningún lugar donde se pueda decir que es fácil llegar a ser pastor. No es así, le digo. Y hace un tiempo alguien me decía, después que había ido al seminario, me decía, oh pastor, yo pensé que cuando alguien decidía ser pastor era bien fácil los estudios en el seminario, y ahora me doy cuenta que no es fácil, por supuesto, porque en el seminario, como en cualquier institución, hay una exigencia académica y todo lo demás que conlleva. Entonces, usted no piense, hermano mío, que yo levanto la mano y digo, quiero ser pastor, y ya mañana soy pastor. No es así. Uno tiene que esforzarse, uno tiene que sacrificarse, uno tiene que entregar todo lo suyo para poder ser preparado para el ministerio que uno siente, al cual Dios lo ha llamado. Por eso hay sufrimientos. Otro rasgo más, por favor, sobre el hombre que quiere ser un buen ministro de Jesucristo. Rasgo número 4. Tiene una vida piadosa. Y aquí el enfoque es otro, en otro sentido. Está hablando de una vida de santidad. Hace un momento hablábamos de una vida de piedad en el sentido de sumisión a Dios, obediencia. Pero aquí está hablando de una vida de santidad. Y observe usted lo que dice los versículos 11 y 12, por favor. Versículos 11 y 12 dice, esto manda y enseña. Así que Pablo ahora le comienza a dar, como le dije hace un rato, algunos mandamientos a Timoteo. Y aquí ya Pablo comienza a hablarle como padre y le dice, Timoteo, esto es lo que vas a mandar y esto es lo que vas a enseñar. Y el versículo 12, Pablo sabía que Timoteo era joven. Quizás algunos estudiosos piensan que Timoteo tendría unos 30, 32 años de edad en ese momento ya. Y usted dirá, pero bueno, 30, 32, pastor, ya era ya mayorcito. Sí, mayor en nuestra cultura. Pero en la cultura de aquel entonces no era todavía tan mayor. Porque en la cultura de aquel entonces se valoraba que un hombre anciano era el que tenía sabiduría y podía dirigir los grupos humanos. O sea, no se aceptaba tan fácilmente que un hombre joven dirigiera un grupo humano. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pensando que todavía es un hombre joven, en eso en mente, por eso el versículo 12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, Timoteo, no permitas que nadie te menosprecie o te subestime por ser joven. No permitas eso. No permitas que nadie te mire mal por ser tan muchacho, le está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué le dice versículo 12? Tienes que ser ejemplo de los creyentes en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba, y le va a mencionar 6 áreas en las cuales hay que ser ejemplo. Y ahí viene la piedad justamente, la vida piadosa. Primero, Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabra. Ahí está, palabra, hermano, lo que sale de nuestra boca. Hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, tener cuidado. Porque usted sabe que también las escrituras dicen, en las muchas palabras no falta pecado, dice la Biblia. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. ¿Qué más?
Hay que tener cuidado, le dice en segundo lugar en el versículo 12, con nuestra conducta. La conducta tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra ética. Hermano, y la ética es un campo bien amplio y precioso de estudiar en verdad. Y justamente la ética es lo que Pablo le va a hablar a Timoteo en el siguiente capítulo. En el capítulo 5 le va a hablar Pablo a Timoteo la ética que él como varón, en su conducta, en su ética, él como varón tiene que tener hacia las damas. Y Pablo le va a decir, por ejemplo, a Timoteo. Timoteo le dice, ten cuidado, a las mujeres más jóvenes trátala como a hermanas, le dice. A las mujeres mayores trátala como a madres. Así le dice Pablo a Timoteo. Porque hermano, uno tiene que tener ética en todo campo de la vida. Uno tiene que saber cómo vivir, cómo actuar. Y Pablo le va a decir, Timoteo, ten cuidado con tu conducta. ¿Cómo vives? Hermano, la conducta del cristiano, la ética del cristiano, no solamente se tiene que vivir en un lugar. La ética del cristiano se vive en todo lugar. Porque si yo vivo aquí de una manera y luego me voy a otro lugar y vivo de otra manera, eso no va con el evangelio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener una sola ética, una sola conducta. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No tengas dos conductas, solamente ten una sola conducta, una sola ética, nada más. Y eso es precioso, hermanos, tener una sola conducta, una sola ética, nada más. Luego, lo tercero que Pablo le aconseja a Timoteo en cuanto a una vida piadosa, versículo 12, le dice que viva en amor. ¿A qué se refiere el amor, hermanos? ¿A qué se refiere en amor? ¿Usted qué piensa que se refiere en amor? A ver, dígame usted. Un amor limpio, un amor puro, un amor santo, ¿verdad? No creo que esté hablando en cuanto a la esposa de Timoteo. No sabemos si era casado, Timoteo, no sabemos eso. Pero creo que está hablándole de que el amor que tiene que tener Timoteo hacia las personas tiene que ser, como dice en otra parte, las escrituras, un amor sin fingimientos. Uno tiene que amar a las personas con las que trabaja, porque es la gente que Dios nos ha encargado. Hermano, por ejemplo, yo los amo a ustedes. Espero que el amor sea correspondido, ¿verdad, hermanos? Amén, gracias a Dios. Ya, si quiere unos cuantitos, bueno. Pero así tiene que ser, tenemos que amarnos, hermanos. Tiene que haber amor los unos por los otros. Así enseña la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, tiene que ser ejemplo en amor también. Luego le dice, número 4, le dice que tiene que ser ejemplo en espíritu. Y ahí viene otra vez la gran pregunta, ¿no? ¿Y a qué se refiere con espíritu? ¿A qué se refiere con espíritu? ¿Se refiere al Espíritu Santo? No, Señor, no se refiere al Espíritu Santo. Se refiere a una cualidad de vida. Fíjense que estoy usando la palabra cualidad de vida. O sea, una cualidad espiritual inherente, producto de la relación espiritual con Dios. A eso se refiere. O sea que el hombre o la mujer de Dios que tiene una relación constante con Dios va a tener una cualidad de vida que va a ser, hermano mío, inmediatamente detectable que ese hombre tiene una relación constante con Dios. A eso se refiere Pablo. Pablo le está diciendo, cultiva tu espíritu, tu relación con Dios, comunícate con Dios, mantente cerca de Dios todo el tiempo. Así que hay que tener una cualidad de vida, una vida espiritual. Luego, algo más, le dice Pablo a Timoteo, tiene que ser ejemplo en quinto lugar, y emplea la palabra fe, le dice, tiene que ser en el fe. Otra vez la palabra fe. Esa palabra fe, hermano mío, la encontramos desde que Pablo comenzó la epístola. Hace un momento leímos parte del capítulo 1, versículo 2, donde Pablo le dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es que, hermanos, en ese momento Pablo se está refiriendo a la sana doctrina, a la doctrina. Porque había gente que estaba distorsionando la doctrina. Y Pablo acá le está diciendo que él tiene que ser ejemplo en la fe, o sea, tiene que ser ejemplo en la doctrina, le dice. Mira Timoteo, le dice Pablo, yo te he enseñado a ti la doctrina
Y te pido que seas ejemplo en la doctrina que has aprendido ahí. Mantente firme en la doctrina. Y luego en sexto lugar, el versículo 12 le dice que tienes que ser ejemplo en la pureza. O sea, todo, pienso yo que todo lo que ha mencionado en el versículo 12 lo engloba, lo encierra en la palabra pureza. Hermano, la palabra pureza sencillamente quiere decir algo sincero, algo sin manchas, algo limpio, algo sin hipocresía. Y lo que está pidiendo es que el hombre de Dios tenga una vida honesta, transparente ante Dios y ante los hombres. A eso se refiere Pablo. Hermano, el hombre que quiere servir a Dios tiene que tener ese cuarto rasgo. Tiene que tener una vida piadosa. Tiene que tener una vida piadosa. Tiene que tener una vida transparente. Una vida limpia ante Dios y ante los hombres. Así tiene que ser el hombre de Dios. Otra cosa más. Rasgo número 5. Si usted quiere ser un buen ministro de Jesucristo, rasgo número 5. Tiene un ministerio fiel. El hombre de Dios, el hombre que aspira a ser un ministro de Jesucristo, tiene que tener un ministerio fiel. Hermanos, de aquí vamos a entrar a una sección donde Pablo le va a amonestar a Timoteo en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la predicación. Pero antes que leamos lo que va a decir en los versículos 13 y 14, acompáñenme un poquito, unas hojitas más adelante, en el libro de Tito. Avance unas hojitas nada más. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo número 13. Capítulo 2, versículo número 13. Capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Está hablando de la enseñanza, de la predicación. En el capítulo 2, versículo 7 de Tito dice: presentándote tú, Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y luego viene, en la enseñanza, o sea, en la predicación, mostrando integridad. Y luego le añade la palabra seriedad. Hermano, Pablo le pide a Tito, y es lo mismo que le va a pedir a Timoteo, que en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la palabra, tiene que tener estas dos características, le dice. Tiene que ser una enseñanza con integridad, o sea, sin hipocresía, sin mentiras. O sea, tiene que ser íntegro. Lo que tú enseñas, tienes que vivirlo. A eso se refiere. El versículo 7 le dice que tiene que tener una enseñanza con seriedad. O sea, una enseñanza en que uno entiende que lo que estoy enseñando no es cualquier cosa. Estoy enseñando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser enseñada con toda seriedad. Ahora, claro, lógicamente eso no quiere decir de que uno nunca va a sonreír ni no va a decir algo gracioso, pues no. Pero, hermano, tampoco es para que uno tome la palabra de Dios como si fuera un libro de chistes, ¿verdad? O uno se esté riendo de la palabra de Dios. Jamás, jamás debe ser eso. Pero la enseñanza que uno tiene que impartir en la iglesia tiene que ser una enseñanza con integridad y tiene que ser con seriedad. Ahora, entonces, con ese entendimiento, Pablo le dice a Timoteo que tiene que tener un ministerio fiel. Así que regresemos a donde estábamos, por favor. Capítulo número 4, versículo 13. Y Pablo le dice, capítulo 4, versículo 13, le dice: entre tanto que voy, porque recuerde, Pablo lo ha dejado a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que cuide a la iglesia de Éfeso. Y Pablo está yendo a otro lugar. Por eso le dice, entre tanto que voy, ocúpate en 3 cosas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, para mí siempre fueron claves esas 3 cosas, ¿eh? Lectura, exhortación y enseñanza. Recuerde que Pablo lo ha dejado a Timoteo en la iglesia de los Éfesos.
de los Efesios, perdón. Y le dice que tiene que leer las Escrituras de una forma privada y de una manera pública. A eso se refiere cuando habla aquí de la lectura. O sea, le dice, Timoteo, tienes que leer las Escrituras públicamente a la iglesia, pero también tienes que leer las Escrituras de una forma privada, le dice. O sea, tienes que estudiar la palabra de Dios, tienes que dedicarte al estudio de la palabra de Dios y tienes que dedicarte a enseñar la palabra de Dios públicamente. Y luego le dice en este mismo versículo 2:13, le dice, dedícate también a la exhortación. Y recuerde usted que hace un tiempo yo estaba tratando de corregir un falso entendimiento de la palabra exhortación, porque cuando nosotros hablamos de exhortar, solamente estamos relacionándolo con llamar la atención, con reprender. Y yo les contaba una historia, no sé si ustedes recordarán, de una persona que se creía que tenía el don de la exhortación. Y hermanos míos, la palabra exhortar o exhortación no solo tiene que ver con reprender. Básicamente en sí, la palabra exhortación tiene que ver con animar. O sea, exhortar tiene que ver con animar, con motivar. Ahora, si usted, ¿cómo va a motivar a una persona si va a llegar y le va a llamar la atención, le va a reprender nada más? No. Ahora, que a veces es necesario reprender a la persona por alguna razón, es necesario. Pero en esencia, la palabra exhortar quiere decir animar, alentar. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, cuando tú enseñes las Escrituras, tienes que animar a la iglesia. La iglesia tiene que sentir las ganas de seguir en los caminos de Dios, sirviéndole a Dios. Y no solo eso, sino que el versículo 13 termina diciendo la palabra, la enseñanza. Dedícate a la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Enseñanza viene de una palabra griega que quiere decir didáscalos. Didáscalos. De ahí viene la didáctica, la enseñanza. Tiene que ver con una enseñanza pública, una predicación pública de la palabra de Dios. Solamente los maestros se paraban y dictaban el didáscalos, o sea, la predicación pública. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, dedícate a los didáscalos, a la enseñanza pública de la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Ten un ministerio fiel en la palabra de Dios. Y el versículo número 14 le dice, no descuides el don que hay en ti, el don que recibió de parte de Dios, que te fue dado o confirmado, mejor dicho, que te fue dado o confirmado mediante profecía, mediante enseñanza, con la imposición de las manos del presbiterio. En alguna ocasión alguien me preguntaba, recuerdo, y me decía, pastor, ¿este versículo quiere decir que uno recibe el don del Espíritu Santo cuando le imponen las manos el presbiterio? Bueno, le explico. El presbiterio viene a referirse acá a un grupo de hombres que en algún momento dado se reúnen, oran, ponen su mano sobre la persona y confirman el llamamiento que esa persona ya ha tenido en el ministerio, en la iglesia local. No es que los hombres cuando le ponen la mano le dan el Espíritu, a eso no se refiere. Timoteo ya había mostrado que era un hombre de Dios. Entonces, hubo profecía, o sea, hubo enseñanza sobre Timoteo, y lo que hicieron los varones fue reunirse y confirmar que Timoteo tenía el don que había recibido de parte de Dios. O sea, no es que los hombres imparten dones, no es así. Yo he tenido la gracia de Dios de participar en varias reuniones donde hemos tenido que orar por algunos hombres que llegan a ser pastor. Y oramos por ellos, nos reunimos los pastores y sabemos que este varón que está acá ha mostrado con su vida un llamamiento al ministerio, la iglesia local lo aprueba y lo único que nosotros hacemos es, conociéndolo a este varón, oramos por él y confirmamos
que este varón ha recibido un llamado de Dios y tiene ese don de Dios, y este varón está capacitado, listo para servir a Dios en el ministerio. A eso se refiere aquí Pablo. Hermano, uno tiene que tener un ministerio fiel a Dios. Finalmente, hermanos, el rasgo número 6 que tiene que tener un hombre que quiere ser un buen ministro de Jesucristo es: todo lo hacemos para nuestra congregación. Y es así, hermanos. Hermano, todo lo que nosotros hacemos en el ministerio, en esencia, hermanos, lo hacemos primeramente para la gloria y honra de Dios. Pero, hermano, nosotros lo hacemos todo para nuestra congregación. Yo le quiero contar algo. Cuando yo vine a trabajar a esta iglesia hace ya más de 26 años, a mí me costó mucho, hermanos. A mí me costó mucho. Tuve que convertir, mi corazón lo tuve que hacer tripas, y mis tripas las tuve que convertir en corazón. Usted dirá, ¿pero por qué, pastor? Porque yo había estado años, toda mi vida desde niño, en otra congregación. ¿Y usted se imagina lo que es crecer en otra iglesia y luego pasar a otra iglesia? Hermanos, al comienzo con mi esposa nosotros llorábamos. Nuestra iglesia. Mi hijita, que en ese tiempo chiquita, no quería estar acá. Ella no quería, mi hijita la mayor. No quiero estar acá, quiero regresar a mi iglesia. Y peor, cada domingo ella nos atravesaba el corazón como anticuchos, ¿no? Estábamos sufriendo nosotros ahí. Hermano, y nosotros estábamos ahí sufriendo, pero luego teníamos que entender esto. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. Ahora Palmas Reales es nuestra iglesia. Y han pasado los años y yo le puedo decir, no, esta es mi iglesia. ¿Y qué, pastor? ¿Usted ya no ama a la otra iglesia? Sí la amo, pero esta es mi iglesia. Y hermanos, y yo todo solamente pienso en Palmas Reales, porque Palmas Reales es la iglesia donde Dios me ha colocado. Y todo lo que nosotros hacemos, y hablo a nombre de mi esposa, hablo a nombre de los pastores que trabajamos acá, todo lo que nosotros lo hacemos con amor para nuestra iglesia local, porque es la iglesia donde Dios nos ha colocado. Por eso yo estaba pensando cuando puse esto, ¿no? Todo lo hacemos para nuestra congregación. Yo estaba pensando en ustedes, hermanos. Los amamos a ustedes. Aunque, como dice Pablo, ¿no? Aunque amándoles más, seamos amados menos, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Versículo 15 dice, Pablo dice, ocúpate en estas cosas. O sea, regresa a algo que estuvo hablando anteriormente. Quizás cuando dice ocúpate en estas cosas, regresa a lo que ha dicho en el versículo 13. Pablo regresa a lo del versículo 13, donde le dice la lectura, la exhortación, la enseñanza. 15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿A quiénes se refiere con todos, hermanos? A la iglesia local. A la iglesia donde en ese momento Timoteo estaba sirviendo a Dios. O a la iglesia que en este momento, en mi caso, el Señor me ha colocado para ministrar. Y Pablo está diciendo, ocúpate en esto, Fernando, para que tu aprovechamiento, para que tu crecimiento espiritual sea manifiesto a todos en la iglesia local. Y luego dice en el versículo 16, dándole consejos todavía como un padre a un hijo, le dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, cuídate a ti mismo. Porque, hermanos, un hombre de Dios puede ser engañado por sí mismo. Hermano, lo hemos visto a través del tiempo, cómo alguien que está sirviendo a Dios es engañado por sí mismo y se extravía lejos de los caminos de Dios.
es triste, pero ocurre. Le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué más tiene que cuidar? Le dice el 16. Y tiene que cuidar la doctrina. Cuida la doctrina, le dice Timoteo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora yo le pregunto, ¿qué quiere decir aquí Pablo cuando dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo? ¿Quiere decir que Timoteo, haciendo esto, va a ganarse el cielo? ¿Quiere decir eso, hermanos? No, señores, no quiere decir eso. Porque el cielo nadie se lo gana por acciones que podamos hacer. Se está refiriendo aquí Pablo a salvarse, a librarse de la falsa doctrina. Le dice, Timoteo, si tú haces esto, te cuidas a ti mismo, cuidas la doctrina, te vas a librar de la falsa doctrina. ¿Y de qué más se va a librar? Dice, no solamente él, sino el versículo 16 termina diciendo, y a los que te oyeren. Ahí está, a los que te oyeren. Vas a cuidar a los que te oyeren de la falsa doctrina. Vas a cuidar a tu iglesia. Hace unos años, hermanos, en alguna de nuestras iglesias bautistas aquí en Lima, entró una corriente de enseñanzas extrañas. Bueno, ustedes acá en Palmas Reales ni lo sintieron, ¿ah? Y yo veía las iglesias, los pastores ahí con ese problema. Acá en Lima, en varios lugares. Hubieron iglesias bautistas inclusive que por causa de esa doctrina se dividieron, tuvieron problemas fuertes. Y acá en Palmas Reales, hermanos, nosotros ni lo sentimos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos buena enseñanza de doctrina. Entonces, por ahí yo recuerdo que llegó cierta persona con esas ideas. Y al instante me dijeron, pastor, por ahí hay un fulano que tiene esas ideas. Yo le dije, ¿dónde está? Preséntamelo, le dije yo. Hermano, apenas me dijeron, ¡ese es! Yo al instante me acerqué y en una dama le hablé, lo puse en su lugar y fuera de acá, le dije, ¿no? Sigue tu camino, te arrepiento en el nombre del Señor, ¿no? Acá, como dijo Pablo en el libro de Hechos, no tienes parte ni suerte en este asunto. Así que sigue caminando, vete a otro lado. Y el hombre, al ver que yo le hablaba seriamente con la palabra de Dios y que con el conocimiento de la palabra de Dios, este hombre dijo, acá voy a perder. Y se fue. Porque, hermano, nosotros no vamos a tolerar jamás a nadie que venga aquí a enseñar falsa doctrina. Porque tenemos una doctrina bien establecida en base a la Biblia. Y nuestro deseo como pastores es proteger al rebaño de la falsa doctrina. Hermano, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, ¿quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Haz todo esto, le dice. Haz todo esto. Y yo termino diciendo, la esperanza que nosotros tenemos los creyentes está en el versículo 10. Si usted se dio cuenta, no leímos todo el versículo 10, ¿ah? Mire, no leímos todo el versículo 10. ¿Se percató usted o no se percató? Ni se percataron, ¿ah? Mire lo que dice, versículo 10, solamente leímos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Hasta ahí leímos. Hasta ahí nada más leímos, ¿ah? Ahora, ¿por qué? Porque lo que queda del versículo 10 es nuestra esperanza. ¿Y qué dice el resto del versículo 10? Porque esperamos, ahí está la esperanza, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa es nuestra esperanza. La esperanza que tenemos es que Cristo Jesús es nuestro Salvador. De todos los hombres y de todas las mujeres también, ¿eh? Pero mayormente de los que creen en Cristo Jesús. Así que yo le digo, si usted aún no cree en Cristo, hay oportunidad de creer en Cristo Jesús como su Salvador personal.